estás en nuestra casa, Sarita. Por supuesto. Ya no estamos solos, está el doctor Mario Cimadevilla con nosotros. Doctor, un gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Gracias por la invitación, un gusto para mí compartir este espacio con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, te convocamos para hablar de la actualidad, para hablar desde el discurso del presidente para acá. Una situación que involucró también a un correligionario, a Facundo Manes, que ha sido protagonista por estas horas, primero de lo que vivió en el Congreso y ahora de ataques muy duros que ha recibido también, incluso de algunos medios, ¿no? De algunos medios. Y bueno, la primera es una reflexión, Mario, sobre lo que pasó en el Congreso. ¿Qué te dejó? A ver, más allá de que observo de que algunos responsabilizan a Manes de este episodio, estamos hablando de aquellos periodistas ensobrados en serio, ¿no? Ensobrados por Milei. Sí, puedo dar algunos nombres, Feynman, Trebuch, tipos que tratan de justificar un régimen autoritario como el que hoy tenemos. Viale, ni hablemos, muy cerca del fascismo, ¿no? Es decir, más allá de lo que haya pasado y lo que se hayan dicho, lo que es una barbaridad, que un personaje como Caputo, que no tiene absolutamente nada que ver, no es diputado, no es senador, puede ingresar hasta donde ingresó para increpar a Manes, más allá de si le dijo lindo o si le dijo feo. Es inadmisible que un diputado de la Nación pueda en el Congreso ser abordado por un hombre que obviamente no fue a felicitarlo por nada, sino que efectivamente, más allá de lo que le haya podido decir o no, su presencia, cómo le agarra la cara, cómo le golpea el pecho, significa lisa y llanamente una manera de extorsionar, una apriete. Esto no cabe, y una agresión también. No cabe de esto absolutamente ninguna duda. Pero bueno, es producto del régimen en el que estamos viviendo, ¿no? Yo estoy preocupado, yo creo que te lo he dicho en otras oportunidades, que para mí el presidente es un insano, ¿no? No sé si resiste un examen psicológico, porque si algún amigo nuestro viniera a decirnos que tiene un perro que le da consejos, pero que ese perro se le murió y ahora los consejos se los da desde el más allá, lo más probable es que le digamos a nuestro amigo, che, anda a hacerte ver, porque lo que estás diciendo no es normal. Bueno, ya nos asustaría si el perro estuviera vivo. Bueno, exactamente. Bueno, esto es lo que es Milei. Para mí, un facho es aquel que no admite otra posición u otro pensamiento distinto al que él sostiene. Fíjate cómo trata a los periodistas que le hacen una crítica, ensobrados. Bueno, vos recién hacías una lista de los vocablos que él utiliza. Es decir, cuando alguien le hace una crítica, típico de los fascistas, no contesta la crítica, sino que descalifica al que le hace la crítica. Es decir, un hombre que dice que el Estado es una cueva de ladrones, que hay que eliminar al Estado, que felicita a los evasores, que a nosotros que vivimos en provincia nos dicen a ustedes los voy a fundir. Es decir, evidentemente este hombre está ahí, creo que es producto del malestar de la gente con los regímenes de gobierno que veníamos teniendo, que no eran ni buenos ni ejemplares. Y apareció este señor renegando contra todo eso y consiguió el caudal electoral que consiguió. Y bueno, ahora, con esto de que ha logrado bajar la inflación, tiene cierto apoyo todavía, digamos, cierta esperanza en la gente que lo sostiene, ¿no? Es decir, la adhesión que él tiene hoy probablemente se deba a esta baja de la inflación y no de sus consecuencias. Porque Mario, también digamos que las consecuencias de este sistema económico que está llevando adelante Milei, para mí, por lo menos lo que yo percibo en la calle, ha colocado en una situación económica muy difícil a todos. Mario, a mí me llama mucho la atención la liviandad con la que los dirigentes políticos, los partidos políticos, los principales referentes, incluso hablando de Manes, de tu propio partido. Comparto. Han abordado el tema. ¿Qué no sé? Leí algo de Lustó, un comunicado sí. no muy contundente, pero bueno, una expresión, y no mucho más, de los gobernadores incluso, que se quedan calladitos. Evidentemente en la oposición también está frente a una crisis, ¿no? Creo que la oposición no logra armar un discurso que logre ordenarla frente a lo que está pasando. Esto es evidente. También es cierto que ha habido, se viene castrando el pensamiento político hace tiempo en este país a través de las encuestas. Es decir, el político no está para seguir encuestas, Osvaldo.
Perdón, Esteban, el político está para formar opinión. Y hoy los políticos, lamentablemente, antes de de decir algo sobre alguien, van y hacen una encuesta, y lo que dicen en la encuesta salen y lo repiten. Es cierto. Esta es la castración precisamente de la actividad política. Porque ¿no? el tipo todavía mide bien. Entonces eso nos frena, ¿no? Es como que... Evidentemente ha habido una degradación de la actividad política, incluso una clasificación de política nueva y política vieja, como si esta fuera una calificación válida. Las políticas o son buenas o las políticas son malas. Esto de cambiar un hombre de 60 por 2 de 30, uno de 70 por 2 de 35, uno de 80 por 2 de 40, no es una manera de superar la crisis política que hoy tenemos. Yo les voy a contar una anécdota, creo que alguna vez te la conté, del doctor Biglione. El doctor Biglione era hincha de Huracán, incluso había presidido Huracán varias veces. Claro. Un día estábamos tomando un café y el doctor Biglione, que fue el único político que había ocupado, y hasta el día de hoy es así, todos los cargos posibles. Había sido electo intendente de Trelew en aquella elección que después anuló Frondizi, había sido vicegobernador, había sido diputado nacional, había sido senador y también había sido gobernador, o sea, había ocupado todos los cargos. Entonces dice, me parece que me voy a meter de nuevo en el Club Huracán, voy a pelear la presidencia del Club Huracán. Entonces uno de los que estaba en la mesa le dice, o le da a entender, mire doctor, usted fue todo esto, ya es un hombre grande, como diciendo, déjese de jorobar con estas cosas. Y el doctor Atilio le contesta, mira mijito, la palabra que él usaba, yo te voy a decir algo. Winston Churchill, enfermo y borrachito a veces, salvó a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial y tenía más de 80 años. En la peor crisis institucional de Francia, De Gaulle con 90 años creó una nueva república, y Nerón a los 20 años prendió fuego Roma, ¿no? Como diciendo, no es solo la edad lo determinante para calificar a una persona, ¿no? Está claro. Es decir, tu experiencia como periodista, ¿vos te acordás del primer programa que hiciste al aire? No, hoy soy mucho mejor. Bueno, hoy soy mucho obvio. mejor. Es decir, viste que es una profesión en donde pasan los años, somos cada vez mejores. Y bueno, es bueno el ejemplo, la verdad que es muy bueno. Bueno, y el doctor Biglione tenía esas ocurrencias, ¿no? Y bueno, y Milei, yo, ahora vos hablabas de mi partido, yo por supuesto estoy terriblemente preocupado porque algunos dirigentes de mi partido crean que el radicalismo tiene algo que ver con la Libertad Avanza, pero además no tendrían dignidad, si realmente te digo, los radicales que fueran a aliarse con Milei. Fíjate, bueno, cuando vos les preguntás a los dirigentes que están en la conducción, que van a tomar decisiones, que van a hacer, no contestan nada, ¿eh? No, yo quiero veremos, dicen. Yo quiero ser claro. Mirá lo que dice Javier Milei de los radicales, te lo voy a leer. Desde que me metí en política dije que con los radicales inútiles y colectivistas no iba a ningún lado. Cualquier alianza con ellos está condenada al fracaso. Si algún radical viene a decirme que se alía con este tipo, no tiene ningún tipo de dignidad y que deje de ser radical. Habló mal de Alfonsín también, ¿no? Además de pegarle piñas y demás. Pero además quiere volver a un régimen. Fíjate vos que él dice, los últimos 120 años de decadencia que hay en la Argentina. O sea, quiere volver a antes de Irigoyen. Uh-huh. Bueno, ¿cómo era la sociedad argentina antes de Irigoyen? Vamos a decirlo, porque acá hay que decirlo cómo era la sociedad argentina antes de Irigoyen. No se votaba. El voto era calificado, el fraude electoral imperaba. La jornada laboral, ¿de cuánto era? De 12 horas. Pero no era de lunes a viernes y sábado a mediodía, era de domingo a domingo. Las mujeres cobraban la mitad de lo que cobraba el hombre, pero también te hacían trabajar 12 horas. Y los chicos a veces iban a ayudar a la tarea a sus padres en ese tipo de tareas y no cobraban absolutamente nada. Digamos, cuando él dice, queremos volver a antes de Irigoyen, ¿cuál era la sociedad que teníamos los argentinos? Un alto índice de analfabetismo. Es decir, ¿cuál era la sociedad que teníamos en la Argentina a la que él teóricamente quiere volver, ¿no? Uh-huh. Yo creo que este ni siquiera conoce la historia argentina, porque a veces nombra expresidentes o exfiguras políticas y las pone en un lugar totalmente contrario al que realmente estuvieron, claro, ¿no? Claro. Es decir, realmente es Mario, preocupante. ¿hay algo que le reconozcas a Milei? No, es un hombre que ganó legítimamente las elecciones. La legitimidad de origen no se le puede discutir. Sí creo que la legitimidad de gobierno tiene que mantenerla, y es lo que para mí no está haciendo. Es un régimen fascista y no lo quieren entender. Es decir, aquel que no piensa como él lo quiere directamente eliminar, pero no solo aquel que políticamente no piensa como él. A ustedes los periodistas les ha dicho de todo, no habla de los ensobrados de él, ¿no?
que hoy a lo mejor no hay pauta, como él dice, pero todo el mundo sabe que hay otras maneras de financiar la pauta, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces yo creo que estamos frente a un problema y serio, ¿no? Y vuelvo a repetirte, con una oposición desconcertada, con gobernadores que viven permanentemente siendo apretados por el gobierno nacional, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que realmente no está a la altura de las circunstancias desde mi punto de vista, más allá de alguna oposición causal. Fíjate lo de Kreidler, por ejemplo, si lo que te marca un poco el compromiso que tienen algunos legisladores con las instituciones, ¿no? O el propio Finocchiaro, que fue el ministro de Educación de Macri. Es decir, el otro día cuando se trataba el tema del presupuesto universitario, fíjate vos en la locura que hemos caído, cuando se trataba el presupuesto universitario, Finocchiaro llegó a decir que él no lo iba a votar porque lo votaba el kirchnerismo. Es decir, no es un hombre con convicciones. Si yo tengo convicciones y estoy a favor de mejorar el presupuesto universitario, lo vote quien lo vote después. La izquierda más radicalizada, el kirchnerismo. No, yo no lo voto porque lo vota el kirchnerismo. O sea, han instalado una manera de hacer política sobre la base del odio al otro, como si el odio al otro fuera un modelo de país. Lo que pasa es que vos estás hablando desde una coherencia y desde una razonabilidad que se ha perdido totalmente, Mario. Se ha perdido porque en la política antes... Mira, yo me acuerdo, yo la primera vez que voté fue en el año 83, éramos adolescentes. La campaña política del 83 entre Alfonsín y Luder, que fueron los dos competidores de más fuste, era una campaña donde se discutían ideas, se discutían valores. Por ejemplo, yo recuerdo, Alfonsín hablaba de derogar la autoamnistía de los militares y Luder decía que esa autoamnistía estaba bien, por ejemplo. Alfonsín hablaba de la necesidad de democratizar los sindicatos, hablaba del pacto militar sindical, y esos sindicatos eran los aliados de Luder es decir, distintas posiciones. Entonces, era una discusión de ideas o de valores. Hoy es una política transaccional la que vemos. ¿Qué me das? Y yo te acompaño. Tal cual. O sea, no hay adhesiones detrás de ideas, no hay adhesiones detrás de valores, hay adhesiones detrás de cargos. Pero claro, porque si no, ningún radical podría estar con Milei, ¿no? O adhesiones detrás del odio también. Me parece que el odio y la violencia han marcado la agenda. Han cambiado convicciones por conveniencias, ¿no? Y esto que vos decís del odio, Alfonsín ya había dejado la presidencia de la Nación, yo lo recuerdo, en un discurso en el Comité Nacional, cuando Alfonsín dijo que el odio no vuelva a ganar a la sociedad argentina. Y yo recuerdo su discurso de campaña, Alfonsín en su discurso de campaña, yo no me formé en el anti, es decir, nos sumamos a la pelea de Alfonsín de la recuperación de la democracia. Alfonsín en su discurso hablaba de Perón, hablaba de Evita, hablaba de Juan B. Justo, de Lisandro de la Torre, y acordate que terminaba su discurso recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, convocando a la unión de los argentinos. Esto se perdió. Y Alfonsín advirtió, guarda, no vamos a volver a las sociedades del odio como motivante político. Y es lo que está logrando Milei, volver al odio entre argentinos como motivante político, ¿no? Hablábamos del rol del radicalismo. Bueno, una tarea complicada tiene el radicalismo, Mario Canchut, porque se vienen las elecciones y el radicalismo ya no decide por sí mismo. Acá hay un acuerdo con el gobernador Torres es el que va a tomar la decisión, no la van a tomar los radicales, la va a tomar el gobernador, si es que van o no van con Milei. ¿Cómo crees que puede quedar parado el partido? ¿O qué pensás que puede pasar? A ver, yo no tengo responsabilidades de cargos partidarios hoy. Creo que el partido tiene que definir primero cuál va a ser su posición frente a las próximas elecciones. No solo esta de diputados, sino las que vienen. Si el radicalismo quiere ir solo, si el radicalismo quiere ir en una alianza como ahora, y se logró el triunfo con Torres y Mena, si vamos a ir en una alianza, en qué términos va a ser esa alianza, cuál va a ser las responsabilidades concretas del radicalismo. Yo lo que sí creo que en el único lugar que no podemos estar es donde esté La Libertad Avanza, porque es precisamente el antirradicalismo más empedernido, ¿no? Claro. Vienen las antípodas. Vienen las antípodas, pero les defendemos cosas totalmente distintas. Es decir, ellos se dicen ser liberales. No son liberales,
Porque fíjate vos el odio que expresan frente al que no piensa igual y cómo tratan de descalificarlo y excluirlo de cualquier tipo de decisión política. El radicalismo es todo lo contrario. Somos liberales, pero en serio, en el sentido de que puedo no compartir con vos una opinión, pero respeto tu opinión. Y también el radicalismo ha hecho a lo largo de su historia una defensa de la institucionalidad que no ha hecho ningún otro partido. Si vos me preguntás a mí, yo creo que el radicalismo es necesario hoy en la Argentina. Ocurre que la dirigencia política de nuestro partido no ha advertido todavía que lo que la gente quiere de los políticos es lo que el radicalismo ha hecho desde el poder. Te lo sintetizo y te lo aclaro. La gente está podrida de la corrupción y cómo se han enriquecido los políticos en los últimos años, ¿verdad? Bueno, díganme qué gobierno radical, qué presidente radical se ha enriquecido en la función pública, desde Irigoyen hasta acá. Irigoyen terminó pobre, Alvear gastó su fortuna, Alfonsín, Ilia, un personaje, por ejemplo, como Ilia. ¿Qué le pueden decir? Su mujer tenía cáncer y se negaba a que con fondos del Estado se pagara la enfermedad de su mujer. Un hombre que cuando lo echaron salió a la calle, que tomó un taxi y cuando el taxista le preguntó dónde lo llevó no tenía dónde ir. Bueno, esta honestidad, esta austeridad republicana con la que se manejó el radicalismo, la justicia. Hoy en la Argentina, lamentablemente, los jueces no son jueces ni de la ley ni de la Constitución. Bueno, Mario, son jueces del poder. Bueno, venimos de una designación por decreto de los ministros ¿cuál ha sido, yo pregunto, ¿cuál ha sido el único partido que ha respetado a rajatabla la independencia del Poder Judicial? Y te comento dos anécdotas para que la gente pueda dimensionar de lo que estamos hablando. Cuando Ilia asume la presidencia de la Nación, los miembros de la Corte Suprema le presentan la renuncia. Ilia dice, ¿cómo me van a traer la renuncia a mí si ustedes están para controlarme a mí? Imagínate esto en boca de Macri o en boca de Milei. O Alfonsín, cuando designa a Fay, miembro de la Corte Suprema de Justicia, dicen, bueno, hasta que no termine mi mandato nunca más tenemos que volver a hablar. Es decir, fíjate, por eso digo, lo que el radicalismo hizo en el poder es lo que la gente está demandando. La defensa del patrimonio nacional, por ejemplo. ¿Cuál fue el único partido que se opuso a la entrega de los recursos energéticos de la Argentina? ¿No fue acaso la Unión Cívica Radical? ¿Cuál fue el partido que respetó el federalismo a rajatabla? No salió Alfonsín a decir, yo voy a fundir las provincias. Al contrario, hizo un pacto fiscal con las provincias, que algunos criticaron que Viglione haya firmado en las condiciones que lo firmó. Uh-huh. Pero bueno, refiero con esto que el radicalismo parece que no ha advertido que lo que la gente quiere de la política es lo que el radicalismo ha hecho desde el poder. Doctor, ¿y serán los manes los que salven al radicalismo? No hay salvaciones a cargo de una persona. Creo que el partido, como partido federal que es, tiene cuadros dirigenciales en todas las provincias, gobierna algunas provincias, caso de Santa Fe. No voy a hablar ni de Corrientes ni de Mendoza porque están más cerca de Milei que de las ideas de la UCR. Creo que el radicalismo tiene que convocar a su convención, discutir la situación actual política. Es el único partido que tiene esta metodología de tomar decisiones, reunir a todos los radicales de todo el país, discutir la realidad del país y luego tomar decisiones. No hay decisiones unipersonales en el radicalismo. Y hoy por hoy quizás no haya una figura carismática como hemos tenido en otras oportunidades o en condiciones de liderar, por lo menos no se lo advierte. Uh-huh. Esto no quiere decir que no la tengamos y que por ahí aparezca, ¿no? Mario, ¿cómo te sentís en el ámbito provincial dentro del partido? ¿Te sentís parte? ¿Te sentís escuchado? ¿Participás? ¿En qué situación te encontrás? Como te decía recién, yo no tengo cargos de responsabilidad partidaria hoy por hoy. El único cargo que tengo, soy delegado al Comité Nacional, uh-huh, que se va a reunir a fin de año para elegir las nuevas autoridades del partido. Charlo, sí, con los dirigentes de mi partido, compartimos algunas preocupaciones, tenemos visiones parecidas en algunos temas, en otros no. Ahí yo advierto que pareciera ser que en algunos la política se limita a llegar al poder, ¿no? Que el protagonismo lo da el poder, y no advierten que el radicalismo cuanto más protagonismo tuvo fue cuando proclamó la abstención. Es decir, el radicalismo nace en 1890 y hasta 1916 no se presentó a ninguna elección. La lucha política la hizo proclamando la abstención, porque no había una ley electoral, voto secreto, universal y obligatorio. Hasta que no salió la ley Sáenz Peña, el radicalismo no se presentó a ninguna elección. Y no advertimos a veces del partido que el protagonismo está en mantener una lucha que esté vigente y que represente intereses populares. No está en ocupar el cargo de ministro o de legislador a veces,
Pero bueno, volvemos a lo de antes, son maneras de hacer políticas distintas. Acá tuvimos 50 años de golpes militares, durante 50 años hubo golpes militares. Quienes hacían política no lo hacían para pelear por un cargo, sino para recuperar la vigencia de la Constitución. Y ahí tenés Balbín, tenés Alfonsín, dentro del radicalismo, tenés en el peronismo Cafiero, tenés Vittel, tenés un montón de dirigentes en la democracia cristiana lo mismo. No peleaban por cargos, peleaban por la vigencia de la Constitución. Ahora parece que la Constitución ya está, entonces peleémonos por los cargos. Estamos conversando con el doctor Mario Cimadevilla, que está aquí en nuestra casa. Mario, vos que tenés buena información, que estás bien vinculado por las actividades que has llevado adelante, ¿crees que el tema de la criptomoneda puede ser un dolor de cabeza realmente para Milei? Yo creo que lo es. El tema es que lo quieran llevar adelante quienes lo tienen que investigar en la Argentina. Recién hablábamos de los jueces del poder y no de la Constitución, ¿no? Bueno, evidentemente con estos jueces del poder es difícil investigar al poder, muy difícil investigar al poder. Yo tuve que, por los contratos que firmaron durante la gobernación de Las Neves de las concesiones petroleras, concretamente el firmado en Cerro Dragón a la empresa Pan American Energy, tuve que ir a declarar a Estados Unidos 3 veces a la SEC. La SEC es la Bolsa de Valores de Estados Unidos, donde las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos deben presentar los balances ante la SEC. Panamérica es una empresa formada por Bridas de los Bulgeroni y British Petroleum. Bridas no cotiza en bolsa en Estados Unidos, pero British sí. Cuando British presenta los balances ante la SEC, esos balances son observados, no le cierran los números a la SEC. De ahí se inicia esta investigación, donde yo tuve que ir a declarar 3 veces. Esto llevó a que uno tenga relaciones luego con algunas de las personas que intervinieron en la investigación, hayamos seguido teniendo contacto, y eso es lo que me dicen ahora, es que con Trump es difícil que la SEC investigue, porque el sector de la bolsa de valores que investigaba este tipo de hechos, Trump lo eliminó. O sea, y salió a decir que las operaciones con criptomonedas no van a ser investigadas por la SEC. Sí puede tener algún éxito esta investigación si el FBI se compromete en serio a investigar. Eso es lo que a mí me dicen, ¿no? Yo en el país no veo, el fiscal Tayano no ha pedido absolutamente nada, ni los teléfonos. Claro. Y es decir, también lo veo a través de notas periodísticas que cubren distintos medios, que quienes intervinieron en esta operación están hablando ya de su arrepentimiento para evitar sanciones penales, ¿no? Veremos a ver qué es lo que pasa. Pero es una barbaridad que el presidente esté involucrado en este tipo de hechos, ¿no? Y volviendo al tema de la justicia, ¿cuál es tu reflexión sobre el nombramiento de 2 ministros por decreto de la Corte? Una barbaridad, no se puede hacer. No se ha hablado mucho del tema, ¿viste? No se puede. Como que no ha tenido mucha repercusión. No se puede hacer. A ver, lo explicaron bien algunos constitucionalistas. El nombramiento por decreto de jueces de la Corte se pudo haber utilizado allá por los años 1860, 1870, que no podían viajar al Congreso en un par de horas, que durante meses no volvían los legisladores a Buenos Aires. Se justificaba por allí el nombramiento de algún juez por decreto, pero no ahora. Y además, fíjate vos, parece una cargada que faltando 3 días para que empiecen las sesiones ordinarias, nombra por decreto. Y si lo extraordinario es para cuando el Congreso no se puede juntar, ¿cómo justifican que faltando 2 o 3 días hagan este nombramiento por decreto? Y te planteo un tema que ya más nuestro, porque tiene que ver también con la justicia. ¿No crees que habría que cambiar la forma en la que se designan los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia? Digo, porque que el gobernador, y esto no es contra Torres, ni contra Giacomone, ¿no? Que el gobernador, es decir, el gobierno, sugiera un nombre, es decir, que va a tener el apoyo de una mayoría, porque no va a haber ningún cambio. Al ministro que va a entrar ni le hicieron preguntas, ni una pregunta le hicieron seria sobre sus condiciones, su perfil. Bueno, y ya viene el gobierno de poner a otro ministro del Superior. Y esto ocurrió con los gobiernos anteriores también. ¿No te parece que habría que cambiar la forma? A ver. ¿No tendrían que ir a un examen? Como ocurre, por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura. Eso te iba a decir. Fíjate vos que la justicia, salvo los miembros del Superior Tribunal de Justicia, tienen que someterse a un examen en el Consejo de la Magistratura. Es quienes analizan no solo sus antecedentes,
hacen un análisis sobre su capacidad para resolver cuestiones judiciales. Creo que está bien. Creo también que el Superior Tribunal de Justicia, yo no digo que yo tenga la razón o que sea la mejor manera de nombrarlo. Yo no creo que haya problemas en que lo nombre el Poder Ejecutivo, porque no deja de ser el Superior Tribunal un tribunal político. ¿A qué me refiero con esto? Que si uno comete un homicidio y llega a la causa al Superior Tribunal, no es que van a absolver a quien mató, digamos. Pero cuando hay o se juegan en el medio políticas de Estado, sí el Poder Judicial puede fallar en un modo u en otro. Además, fíjate vos que la Constitución de la provincia del Chubut, que para mí es muy equilibrada, no habría que cambiar la manera de elegir los diputados ni por broma, para mí. Quienes hablan de esto desconocen la historia institucional de la provincia, seguramente. Fíjate vos que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia requiere no solo el acompañamiento del oficialismo, sino también el de la oposición. Con lo cual este equilibrio entre pensamientos políticos distintos está dado al momento de la votación para el cargo, ¿no? Bien, ahí no haría cambio. No Yo en eso no haría cambio, ni tampoco en aquellos que proponen diputados por zona, ¿no? Tampoco está de acuerdo. Porque, a ver, hagamos un poco de historia. ¿Cómo nació Chubut a la vida institucional? Un día un funcionario en Buenos Aires dijo, del paralelo 42 al paralelo 46 es Chubut. Y no tuvo en cuenta lo que dejó encerrado. Desconocían lo que dejó encerrado en esa decisión. Comodoro sin duda tenía más afinidad con el norte de Santa Cruz que con el valle. Esquel tenía seguramente más afinidad con la zona cordillerana de Bariloche que con Comodoro o que con el valle, ¿no? O sea, la primer pelea que tuvimos fue cómo compatibilizábamos esta pelea entre regiones que se dio en la primera Constitución, donde todo se votó por unanimidad menos una cosa, la capital de la provincia, dividido entre Rawson y Comodoro. Y vos lo estás viendo hoy, que todavía estas peleas entre regiones, algunos las fomentan, no han desaparecido del todo, y además el sistema electoral que tiene la provincia del Chubut permite que con 16 diputados quien gana pueda gobernar, pero para las decisiones importantes siempre necesita 2/3. Es decir, para nombrar jueces, como hablábamos recién, para vender bienes, los bosques 3/4. Es decir, siempre la oposición tiene que estar acompañando en las decisiones importantes, si no, esto no se podría hacer. Pero además yo hablo desde el radicalismo. El radicalismo es un partido federal. Los que compiten son los partidos, no son personas, lo dice la Constitución. Los partidos políticos son los que compiten. ¿Cómo se conforma nuestro partido? Mira, todas las localidades de la provincia, Comodoro la más grande, y si querés Las Plumas, o Gangán, o Gastre, o Esquel, o Madryn, tienen la misma cantidad de representantes en los plenarios. Comodoro viene con 2, Las Plumas viene con 2, Gangán viene con 2. O sea, tenemos un plenario para elegir autoridades donde la mayoría de los delegados provienen del interior y de las zonas más chicas. Sí, está bien. O sea, está bien, Mario. Es decir, pero no podemos evitar discutir este tema de la integración de todos. Está bien, pero también es cierto que los delegados que son del interior levantan la mano, votan, pero después no son elegidos. Yo no veo un diputado de Paso de Indio, un diputado de Sarmiento. ¿Cómo que no los ha habido? A ver. Es decir, los si vos agarrás la composición... Los de hoy, Esquel, Rawson, Madryn, Comodoro. Hoy estamos hermanos de una alianza. Está bien, pero a ver... No llegan nunca los del interior, pero te defiendo esto mismo de otra manera. Si bien los diputados pueden ser de Comodoro, las decisiones son del partido y en la decisión partidaria ellos participan. Sí, también. Claro, pero los partidos los manejan los popes de Comodoro, no es el caso, de Trelew y de Madryn. No es el caso. A ver, Mario, ¿qué diputado tienen de los pueblos del interior? Ha habido, como que no. Ha habido, pero del Lago Pueblo, el radicalismo del Lago Pueblo, del Maitén, es decir, hemos tenido pero los contamos con los dedos de la mano. Bueno, son 16. Nada más. Un montón de 16. Bueno, pero... Bueno, en fin. Independientemente de este tema, Mario, lo que sí, los partidos tienen que elegir mejores diputados. Bueno. Y diputadas. Bueno, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Sí, claro, ojalá podamos cada vez ir superándonos en la calidad de quienes nos representen, ¿no? También y ahora con la quita de las PASO, también bueno, yo nunca las quise las PASO, alguna vez lo hablamos con vos. Yo creo que eso es la debilitación de las decisiones partidarias y la discusión personal de los candidatos. O sea, no hay discusiones entre partidos ahí, hay discusiones entre personas. Así que estás a favor de que se hayan... Yo no creo que tenga que... ¿Por qué las decisiones del partido yo las tengo que someter a alguien que no piensa como el partido? Las primarias abiertas
simultánea y obligatoria, debe estar en los diarios. Si buscas los antecedentes, yo nunca estuve de acuerdo, porque precisamente creo que esa es la manera de debilitar la presencia de los partidos en las decisiones políticas. Y de hecho así pasó, ¿no? Mario, muchas gracias por la visita. No, ha sido un gusto para mí. Un gusto que hayas venido. El doctor Mario Cimadevilla estuvo en nuestra casa en miércoles de visitas. Los miércoles siempre a las 9 de la mañana, un invitado para hablar de la actualidad. La información cuando canta el gallo.